Buenas tardes, nosotros vamos a presentar sobre el proyecto de vivienda social en San Ramón de Alajuela. Somos Camila Casanga Murillo, Carolina Güero Elizondo, José Ignacio Artavia Torres y Felipe Andrés Calvo Esquivel. El siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como parte del cronograma tenemos la introducción, la metodología de programación lineal, el programa lineal, los resultados de optimización, la metodología de análisis de sensibilidad, el análisis de sensibilidad, la metodología de análisis de gestión de riesgos, el análisis de gestión de riesgos, los resultados obtenidos y las conclusiones. Para iniciar, como parte del proyecto de desarrollo urbano en San Ramón de Alajuela, se plantea un proyecto de vivienda de interés social para solventar la situación de precarismo de las familias de Tejales, etapa 1 y 2 en San Ramón. En este precario se encontró que habitan 153 familias. Se encontró que de acuerdo al artículo 5 sobre especificaciones técnicas y lineamientos para la escogencia de tipologías arquitectónicas para la construcción de vivienda y obras de urbanización, las viviendas de interés social deben de tener 42 metros cuadrados como mínimo si tienen menos de 5 personas. En este proyecto se van a asumir viviendas de 42 metros cuadrados. También se asume que son lotes de 120 metros cuadrados para viviendas de interés social de acuerdo a los lineamientos. De acuerdo con el Banco Central, las viviendas de interés social de tipo prefabricadas tienen un valor de 297.786 colones por metro cuadrado, por lo cual se encuentra un valor para las casas de 12.507.000. Debido a que el financiamiento de estos proyectos se realiza a través del BAMBI, se investigan proyectos de vivienda en los últimos años para averiguar un presupuesto. Se encuentra el proyecto Villaverde en Esparza, donde habitan 70 familias, y el cual fue realizado con el propósito de erradicar el precario. A este proyecto se le otorgaron 1.694 millones de colones. Se calculó cuánto sería el presupuesto para 153 familias y se encontró que sería de 3.700 millones. En base a este proyecto se calculó también el costo de urbanización utilizando los datos de metros cuadrados urbanizados, que son 1.890, 1.800, 18.980 metros cuadrados aproximadamente, y de presupuesto. Se encontró un valor de costo de urbanización de 1.800 millones. Para llevar a cabo este proyecto se encontraron dos terrenos en venta, uno a 3 kilómetros del centro de San Ramón, que tiene un valor de 340 millones, y el segundo a 5.4 kilómetros con un valor de 45 millones. Es importante recalcar que de acuerdo al plan regulador de San Ramón, solo se puede utilizar 70% de un lote para construir las viviendas. Aquí tenemos las dos imágenes de los lotes. El primero, 3 kilómetros del centro de San Ramón, y el segundo, a 5.4 kilómetros del centro. En cuanto a la optimización mediante la programación lineal, primero abarcamos lo que sería la metodología de estudio. Se tiene como paso inicial la recaudación de información. A partir de ella se plantea un texto preliminar o mejor conocido como enunciado. En este enunciado se considera si se tienen suficientes variables para solucionar, valga la redundancia, el problema. Además, se debe considerar si se plantean suficientes limitantes. Y ya una vez que se tienen suficientes variables y suficientes limitantes para completar el enunciado, es posible obtener un resultado óptimo. Nuestro enunciado del problema sería el siguiente.
Se desea establecer un proyecto de vivienda social en la zona de San Ramón, de Alajuela. Se cuenta con dos terrenos en los cuales se planea reubicar 153 familias del precario Tejares, etapa 1 y etapa 2. Para ello se cuenta con la disponibilidad de dos lotes. El primero tiene un área de 11.300 metros cuadrados con un costo de 340 millones de colones, este a 3 kilómetros del centro de la ciudad. El segundo lote considerado tiene un área de 7.600 metros cuadrados con un costo de 45 millones, a 5.4 kilómetros del centro de la ciudad. Además, se debe de urbanizar un máximo del 70% de cada terreno, con casas de 42 metros cuadrados, las cuales tienen un costo de 12.510.000 colones. Cabe resaltar que, para cada casa, se asigna un terreno de 120 metros cuadrados para cumplir las especificaciones del plan regulador. También el proyecto tiene la aprobación del BAMBI, el cual aprobó un presupuesto total de 3.704.282.244 colones. Se debe de maximizar la cantidad de casas construidas en cada terreno sin sobrepasar el presupuesto aprobado. Esto para brindar una solución habitacional a la mayoría de familias en condiciones de precarismo. Además, para facilitar la movilización de las personas, el promedio de la distancia máxima entre el centro de la ciudad y las casas no debe ser mayor a 4 kilómetros. En cuanto a la parametrización de la programación lineal, se tienen tres pasos principales. El primero, se deben de identificar los datos de interés. En nuestro caso, sería la cantidad de familias a reubicar, el área de los terrenos, distancia de los nuevos terrenos al centro de la ciudad, el presupuesto total, el presupuesto de urbanización y el presupuesto de infraestructura. También se deben determinar las limitantes que condicionan el proyecto, como lo son el área de cada lote, el área de cada casa, el número máximo de familias y la distancia máxima promedio del centro. A partir de ello, se busca la solución óptima, verificando siempre que se cumplan las condiciones iniciales. Se busca maximizar la cantidad de casas o familias a reubicar. Para ello se plantea una función máxima entre la suma de las casas en el terreno 1 y la suma de las casas en el terreno 2. Además, se debe urbanizar como máximo el 70% del área total de cada lote, siempre tomando en cuenta que el área de lote para cada casa es de 120 metros cuadrados. Además, la cantidad de casas a construir no debe de ser mayor a la cantidad de familias que se planean reubicar. Para agregar que se debe respetar la distancia máxima promedio de 4 kilómetros. Recordemos que el lote 1 tiene una distancia de 3 kilómetros al centro y el lote 2 tiene una distancia de 5.4 kilómetros al centro. El promedio entre las casas en ambos lotes no debe superar a 4 kilómetros. Además, se tiene que el presupuesto para la construcción de las casas no debe de ser superado. ¿De dónde sale este presupuesto de construcción? Bueno, este presupuesto de construcción sale de la diferencia entre el presupuesto aprobado total menos el costo del terreno 1, menos el costo del terreno 2, menos el costo de urbanización, que serían 98.004 colones por metro cuadrado, lo que nos da un total para el presupuesto de construcción de 1.467.644 colones. A partir de ello, se obtuvieron los siguientes resultados. La cantidad de familias a reubicar serían 109, con 65 casas en el terreno 1
44 casas en el terreno 2 y una distancia promedio al centro de 3.97 kilómetros. Para ejecutar el análisis de sensibilidad, se comenzó seleccionando las variables que pudieran afectar el resultado de optimización. Después se evaluaron los valores que pueden cambiar dicho resultado y se analizó si en efecto cambió el resultado de la optimización y basado en este resultado se realizaron las conclusiones. La siguiente, por favor. Como se mencionó anteriormente, la restricción de distancia de terrenos al centro de San Ramón consiste en 3 por X1, siendo X1 la cantidad de casas a construir en el primer terreno de interés, el cual está a 3 kilómetros del centro, más 5.4 por X2, siendo X2 la cantidad de casas a construir en el segundo terreno de interés, el cual está a 5.4 kilómetros del centro. Y esta suma tiene que ser menor o igual que el promedio de ambos terrenos, que es 4 kilómetros. Se encontró que la mayor variación en la cantidad máxima de casas a construir se obtuvo cuando se aumentó a 4 kilómetros del centro el coeficiente X1 y se mantuvo en 5.4 el coeficiente X2. Cuando se realizaron estos cambios, se obtuvo que la cantidad máxima de casas pasó de ser 109 a 66. Después, los cambios, bueno, la cantidad máxima de casas se mantuvo constante en 109 y el siguiente variación se obtuvo cuando se mantuvo en 3 kilómetros el coeficiente X1 y se mantuvo en 6 kilómetros el coeficiente, se aumentó en 6 kilómetros el coeficiente X2. Cuando se hizo eso, se obtuvo que la cantidad máxima de casas pasó de 109 a 100. La siguiente, por favor. Ahora, el siguiente factor que se varió fue el promedio de la distancia, que inicialmente era 4. Cuando esta se redujo a 3, se obtuvo que la cantidad máxima cambió a 66, mientras que cuando se aumentó a 5, la cantidad máxima de casas se mantuvo constante en 109. Ahora, como resultado, se encontró que al variar el presupuesto como restricción, se obtuvo que la cantidad óptima de casas que se pueden construir en ambos lotes se mantuvieron en 109, con 65 en el primer lote y 44 en el segundo. Si al presupuesto total de 1.467 millones se le restaban 98 millones, esta cantidad de casas se mantenía constante. Después se encontró que los coeficientes X1 y X2, que representaban la cantidad de distancia de los terrenos al centro, cambian el valor del resultado al aumentarse. Mientras que, por otra parte, al reducir la distancia promedio como restricción, se redujo la cantidad de casas máximas que pudieron construirse. Para el método de análisis de gestión de riesgos se inicia por buscar los riesgos en la zona, se plantean estos riesgos para el proyecto y si estos existen, de cuál es el periodo de retorno para el evento en la zona. Se hace a partir de esto el cuadro de probabilidad y consecuencia de cada riesgo. Se busca una solución a este riesgo. En caso de cada riesgo, se analizará cómo solventar este riesgo o si debe asumirse. A partir de esto se realiza el cuadro de riesgos. Siguiente diapositiva. El análisis de gestión de riesgos se obtuvo que el vandalismo, la compra inadecuada, los problemas sociales son los de menor consecuencia y poco probables y probables. Moderado se consideró las inundaciones, incendios y el descontento. En mayores tenemos los huracanes, deslizamientos o recortes de presupuesto, los sismos, el aumento de precios, la inflación.
En catastróficos tendríamos pandemias o erupciones volcánicas. De estos, los problemas sociales se consideran por los problemas en la zona respecto al alcoholismo, delincuencia o eventos similares que pueden afectar a los trabajadores. El descontento está relacionado a los vecinos y posibles incomodidades en la comunidad. Siguiente diapositiva. Para la gestión de los riesgos se va a evitar inundaciones y deslizamientos mediante la compra de los terrenos, escogiéndolos con la elevación y colindantes adecuados para que sean lugares exponados y no sean susceptibles a estos acontecimientos. Los sismos, huracanes y erupciones se pagará una póliza para transferir este riesgo. Las pandemias y el descontento de los vecinos se van a asumir para este proyecto. En la prevención se tendrá el vandalismo y el aumento de precios mediante un uso de un finiquito para el financiamiento y un sistema de vigilancia para el proyecto. En mitigación tendremos la inflación, que se considerará un presupuesto dentro de los gastos para imprevistos que contemplarán estas problemáticas. Y en contingencia se tendrá para una compra inadecuada un método de negociación para con los proveedores y evitar así esto sea un gran impacto. El recorte de presupuestos se procedería judicialmente de ser requerido y en caso de una erupción con caída de ceniza, las familias de cada hogar se darán a la tarea de limpiar su techo y salvaguardar sus bienes. Siguiente diapositiva. Para finalizar, se concluye que la optimización lineal es una técnica útil que nos permite determinar la cantidad de casas a construir y de familias a reubicar sin desperdicios o un mal uso de los recursos, aprovechando factores como el terreno disponible y el presupuesto. Todo esto basado en un modelo matemático. También se concluye que el análisis de sensibilidad es una herramienta indispensable para el éxito de un proyecto, ya que nos permite gestionar las distintas variables que tienen influencia en el rumbo del proyecto, como lo es en este caso el presupuesto y la distancia de las casas al centro del cantón. Asimismo, el análisis de gestión de riesgos permite estar preparado ante cualquier eventualidad que pueda suceder en el proyecto, lo que permite reducir las pérdidas futuras. Si bien hay factores que puedan parecer de baja probabilidad, es necesario tomarlas en cuenta, ya que sus implicaciones pueden influir en el fracaso de un proyecto. Muchas gracias.